Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así pues, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que la miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Muchos de los que nos consideramos creyentes, católicos, no tenemos muy claro lo que significa ser cristiano. Si a cada uno de los que estamos aquí nos preguntan quién es un cristiano, qué es ser cristiano, sin duda que las respuestas serían muy variadas, ¿no? Para unos ser cristiano es creer en Dios, para otros estar bautizados, venir a misa, rezar, cumplir los mandamientos, etc., ¿no? Pero curiosamente Jesús no se dedicó a enseñar a rezar, solo nos enseñó una oración, la del Padre Nuestro, y porque se lo pidieron los discípulos. Tampoco a reunir a sus seguidores en la sinagoga, etc. Si cogemos el Evangelio en la mano y vamos leyendo detenidamente, lo que repite constantemente el Evangelio es una invitación de Jesús a seguirle. A veces es una invitación a personas concretas y le dice: tú ven y sígueme. Otras veces es a grupos o invitación en general, ¿no? Pero diríamos que esa invitación que se repite continuamente es: ven y sígueme. Es la llamada que Jesús nos hace a todos, ¿no? ¿Y qué significa seguir a Jesús? Como hemos expresado muchas veces, seguirle a Él es vivir su estilo de vida. Y su estilo de vida lo encontramos fundamentalmente en el Evangelio. Es decir, intentar actuar como Él actuó, tratar a los demás como Él los trató, tener una gran cercanía y cariño a las demás personas, estar muy cercano de los pobres, denunciar las injusticias, etc. Y esto lo logramos cuando el Evangelio no lo leemos por leerlo, sino cuando lo vamos leyendo o escuchando detenidamente, fijándonos en cómo actuaba Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús en las distintas circunstancias, para nosotros ir también imitarlo. Ir cambiando desde el Evangelio nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de acuerdo con el estilo de vida de Jesús, es decir, con lo que nos expresa en el Evangelio. Es curioso cómo el Evangelio que hemos escuchado nos dice que Jesús va camino de Jerusalén y que le acompañaba mucha gente, ¿no? Iba una gran multitud detrás de él, ¿no? Jesús estaba siendo un personaje importante, ¿no? Sin embargo, Jesús no se hace ilusiones, no se llena de optimismo y decir: toda esta gente me sigue y va a vivir mi estilo de vida, va a vivir el Evangelio, ¿no? Sino que Jesús no se deja engañar por entusiasmos fáciles de la gente. Jesús, diríamos, que no pretende masas, sino pretende seguidores. No pretende, en este caso hoy, llenar nuestras iglesias, sino pretende tener cristianos que lo sean de verdad, ¿no? A muchos les preocupa hoy cómo van descendiendo el número de los cristianos, ¿no? A Jesús le interesaba más la calidad de sus seguidores que el número. Podemos decir que en nuestra sociedad, en nuestra iglesia de hoy, tenemos muchos bautizados, pero pocos cristianos, sobre todo cristianos de verdad, ¿no? Podemos constatar grandes masas, por ejemplo, en una procesión,
o en una devoción a una imagen concreta, pero esas personas viven luego su fe, esas personas intentan vivir como Jesús, esas personas son seguidores de Jesús. Lamentablemente estas masas están movidas más por sentimientos religiosos, pero no por un deseo y un compromiso de seguir a Jesús. Esto nos debe hacer pensar a nosotros, ¿no? Venimos a misa, vamos a procesiones, rezamos, pero después somos consecuentes en nuestra vida con seguir a Jesús. Y Jesús es muy claro, no intenta entusiasmar, sino intenta comprometer, ¿no? Por eso nos dice el Evangelio que de pronto se vuelve y comienza a hablar a aquella muchedumbre de las exigencias concretas que encierran el seguirle a Él. No quiere que la gente lo siga de cualquier manera. Ser discípulo de Jesús es una decisión que está marcada, que va marcando la vida hasta el final. Jesús les habla en primer lugar de la familia y les dice de dejar padre, madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas. Diríamos que les pide dejar a sus seres más queridos, ¿no? Pero lógicamente Jesús no está pensando en deshacer los hogares o eliminar el cariño de los padres o de la convivencia familiar, sino nos está pidiendo que estemos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impida formar la gran familia de los hijos de Dios y trabajar por el proyecto de un mundo mejor, de un mundo más humano. Algunas personas entendidas dicen que uno de los cambios más profundos que se está produciendo en nuestros días, en la sociedad que estamos viviendo, es el paso de una sociedad de creencias a una sociedad de opiniones, ¿no? Lo podemos constatar fácilmente. Hace algunos años los individuos, las personas, actuaban movidos por una fe que habían recibido desde siempre, y esa fe les servía de criterio, ¿no? Es decir, intentaban vivir de acuerdo con esa fe, ¿no? Ser consecuentes. Tener fe, decir que era cristiano, era como una garantía de que esa persona era una buena persona, ¿no? Por eso se nos pedía a veces a los sacerdotes certificado de que era buena persona, porque era buen cristiano, ¿no? Hace algunos años los individuos actúan más movidos por una fe que ya no son criterios, sino son opiniones, ¿no? Cuando hablamos con alguien de la fe dice, mi opinión es esta, ¿no? Mi opinión, yo tengo mi propia opinión sobre la religión, pero no sienten la necesidad alguna de vivirla, de alimentarla y hacer de ella un principio inspirador de su comportamiento, ¿no? El cristiano no vive su fe como una opinión. Tú opinas así, pero yo opino de otra manera. Creer en Jesucristo es mucho más que tener una opinión y que otros opinan de manera diferente, ¿no? A veces tenemos este peligro que estamos nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien dice, pues lo necesario es que vayamos a misa los domingos y decimos, bueno, esa es tu opinión. Mi opinión es que no tenemos que ir a misa, o no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer lo otro. No se trata de una religión de opinión, sino de una religión de seguimiento de Jesús, ¿no? Por lo tanto, si no vivimos de manera incondicional a Jesús, no podemos ser discípulos suyos, ¿no? Y Jesús también nos dice, y quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Diríamos que es claro, ¿no? ¿Y qué quiere decirnos Jesús con esto? Tarde o temprano, a todos nosotros nos toca sufrir. Nos toca sufrir una enfermedad grave, un accidente inesperado, la muerte de un ser querido, desgracias y desgarros de todo tipo, que nos obligan a tomar una postura ante el sufrimiento, ¿no? ¿Qué hacer, no? Podemos tener posturas distintas, nos sumergimos en el dolor, nos rebelamos a ese dolor. La actitud del creyente es que el cristiano no ama el sufrimiento, no busca el sufrimiento, no quiere ni para él ni para los demás sufrir, ¿no? Siguiendo los pasos de Jesús, lucha con todas sus fuerzas para arrancar el sufrimiento de su corazón y de su existencia. Pero cuando ese sufrimiento es inevitable, nos invita a saber llevar la cruz, es decir, llevar la cruz en comunión con Jesús crucificado, ¿no? El cristiano ve en el sufrimiento una experiencia con la que se puede unir a Cristo y puede vivir su verdad más auténtica.
El sufrimiento sigue siendo malo, pero precisamente por eso se convierte en una experiencia realista y honda para vivir la confianza total en Dios. Otra invitación que nos hace Jesús hoy en el Evangelio es a pararnos a pensar, ¿no? Son muchos los que jamás se paran a preguntarse qué sentido tiene su vida, o qué rumbo están llevando en su vida, ¿no? O cómo están viviendo, ¿no? Pasan los años y van viviendo de manera igual, no se plantean nada, ¿no? En el relato del Evangelio nos invita Jesús hoy a pensar, ¿no? Y nos pone dos ejemplos muy claros. ¿Qué persona se pone a construir una casa y no calcula bien si tiene para terminarla? No sea que poniendo los cimientos después no tenga con qué acabarla y se rían de él. ¿O qué rey no va a hacer una batalla contra otro rey y no calcula bien sus fuerzas, su ejército para hacer frente al otro rey? Por lo tanto, nos invita a que nos sentemos, ¿no? A que paremos de vez en cuando a pensar cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo de una manera auténtica? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Podemos decir que somos verdaderos cristianos o como somos personas de costumbres o de tradiciones? Esta reflexión nos puede ayudar a no dejarnos arrastrar fácilmente por la rutina y por el ajetreo de cada día, sino a pensar lo que realmente tiene sentido en nuestra vida y a vivir consecuentemente en ese seguimiento de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo